Bien, pues ahora que ya sabemos memorizar esquinas, pues vamos a aprender a ejecutarlas. Entonces, para ello vamos a recuperar los dos ejemplos de memorización del vídeo anterior, del tutorial, y los vamos a ejecutar. Pero antes os voy a decir un poco los algoritmos y conjugaciones que vamos a usar, entonces os los aprendéis y ya vamos a por los ejemplos. Bien, pues el único algoritmo que vamos a usar en este método es el algoritmo de OP, y lo que nos hace es intercambiarnos el buffer con la pieza destino, ¿vale? Entonces el algoritmo es el siguiente: R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R. Vale, entonces la pegatina destino coincide con la letra B, ¿vale? Que os lo dije en el vídeo anterior, todas mis letras y todo eso. Entonces, como coincide con la letra B, significa que cuando en la memorización nos aparezca la D, lo único que tendremos que hacer es ejecutar este algoritmo, el algoritmo de OP, y ya tendremos la pieza bien permutada. Entonces, para el resto de piezas, lo único que tendremos que hacer es llevar la pegatina mediante una conjugación a la pieza destinos, ejecutar el algoritmo de OP y deshacer la conjugación. Y ya está, ya tendremos la pieza bien permutada. Entonces, ahora voy a decir todas las conjugaciones y os las aprendéis. Vale, para la letra B ya he dicho que no se necesita ninguna conjugación, simplemente el algoritmo. Vale, para la M haremos D, el algoritmo y D'. Para la ñ haremos D2, la tenemos aquí, algoritmo, y deshacemos con D2. Para la J haremos D', algoritmo y D. Vale. Para la F haremos primero D, la tenemos aquí, luego R y la tenemos aquí, algoritmo de OP, R', D'. Para la W haremos D2, R, algoritmo de OP, R', D2. Para la K haremos D', R, algoritmo, R', D'. Para la V haremos R, algoritmo y R'. Vale, para la G haremos F', ya la tenemos aquí, algoritmo de OP y deshacemos con F. Para la Y haremos D, F', algoritmo, F, D'. Para la L, R', D', algoritmo, D, R. Para la X, R2, F, algoritmo, F', R2. Para la C, F, algoritmo y F'. Para la S haremos F, R', algoritmo, R, F'. Para la T, R, D', ya lo tenemos aquí, algoritmo, D, R'. Vale. Para la Z haremos F2, algoritmo, F2. Para la P, R', algoritmo, R. Para la N, R2, algoritmo, R2. Vale, para la D haremos F', D, algoritmo, D', F.
Para la R haremos F2D y desharemos con D' F2. Y por último, para la H haremos R'F y desharemos con F'R. Y bueno, pues estas son todas las conjugaciones. Bien, pues ahora que ya sabemos permutar todas las piezas, vamos a por los ejemplos. Vale, estos son los dos ejemplos que tengo aquí apuntados del tutorial, bueno, la parte del tutorial anterior, que era sobre la memorización de esquinas, ¿vale? Entonces, vamos a recordarlo un poco. La primera mezcla era del buffer que se iba a X, W, volvía al buffer, rompíamos en B, Y, C, T, D y B, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Pues bueno, donde ponga buffer, fuera. El buffer ni caso, ¿vale? Entonces nos queda X, W, B, Y, C, T, D, B, ¿vale? Vale, pues empezamos por la X. La X, como ya he dicho antes, la conjugación es R2F. Ejecutamos el algoritmo de OP, F'R2. Vale, ahora W, que es D2R. Algoritmo de OP, R'D2. La B ya he dicho que no necesitaba conjugación, es simplemente el algoritmo de OP. Perfecto, vamos hacia la Y. Df', algoritmo de OP y desconjugamos con F'D'. Vale, vamos hacia la C, F, algoritmo de OP y F'. La T, R', OP, D, R'. D, F', D, OP, D', F. Y por último la B, algoritmo de OP. Ya tendríamos ejecutadas estas esquinas. Vale, el otro ejemplo que hicimos era este, vamos a recordarlo, del buffer a la L, a la D, a la H, a la R y vuelve al buffer. Y abrimos ciclo en la M, que se viene a J, a Ñ y vuelve a M. Vale, pues volvemos a hacer lo mismo, tachamos los dos buffers y empezamos. La L, venga, pues la conjugación es R', Luego ejecutamos el algoritmo de OP y desconjugamos con DR. Vale, la D, F'D, algoritmo de OP, D'F. H, R'F, algoritmo de OP, F'R. La R, F2D, algoritmo de OP, D'F2. Vale, abrimos ciclo, la M, D, algoritmo de OP y D'. Para la J sería D', algoritmo de OP, D. Para la Ñ, D2, algoritmo de OP y desconjugamos con D2. Y para la M ya terminamos el ciclo, D, algoritmo de OP y D'. Vale, pues otra cosa importante, que bueno, ya lo expliqué en el vídeo anterior de memorización de esquinas, que son las piezas inactivas, ¿vale? Recordamos lo que son piezas que están bien permutadas, pero pueden estar mal orientadas y por eso pues las hemos de memorizar también, para así luego al final del cubo pues orientarlas, ¿vale? Entonces, ¿cómo las orientaremos? Pues básicamente, bueno, es que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Lo único que haremos es, pues como haríamos en el último paso del método principiante de 3×3, que es con el algoritmo de R', tantas veces hasta que la pieza, bueno, la pegatina, quede bien orientada. Entonces, si por ejemplo tenemos que orientar esta pieza y vemos que la hemos de orientar en sentido horario, pues el algoritmo lo tendremos que ejecutar 4 veces. 2, 3 y 4, ¿vale? Y en cambio, si por ejemplo hemos de orientar esta pieza en sentido antihorario, el algoritmo se ejecutará 2 veces, 1 y 2. Vale, entonces, cosa que hemos de tener en cuenta, que es muy importante, solo podremos orientar
3 pegatinas del mismo sentido o 2 de sentido opuesto. ¿Qué significa esto? Pues mirad que, por ejemplo, si nosotros queremos orientar, vemos que en el cubo tenemos 3 piezas inactivas, que son esta, esta y esta. Nos fijamos y decimos, vale, esta la hemos de orientar en sentido horario, esta también sentido horario y esta sentido horario, vale. Son 3 del mismo sentido, se puede hacer, pues sin más. Vale, si por ejemplo tenemos estas dos, miramos, esta es en sentido antihorario y esta en sentido horario, vale, pues también lo podemos hacer sin más. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si por ejemplo solo tuviéramos, esta de momento pensamos que no está, solo tuviéramos una en sentido horario? Pues que obligatoriamente nos tendrá que quedar el buffer en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque el buffer actuará como de comodín. Entonces, si por ejemplo solo tenemos una pieza a orientar, pues el buffer tendrá que estar del sentido opuesto. Y si por ejemplo tuviéramos 2 piezas a orientar, el buffer no nos importa ahora, tuviéramos 2 piezas a orientar del mismo sentido, que en este caso es sentido antihorario, pues obligatoriamente el buffer nos va a tener que quedar también de ese mismo sentido porque nos va a actuar como de comodín. Entonces ya tendremos 3 piezas del mismo sentido y ya se pueden orientar. Siguiente cosa importante, el tema de la paridad. Vale, cuando acabemos de ejecutar esquinas, nos tendremos que fijar en cuántas piezas hemos permutado, ¿vale? Por ejemplo, si hemos permutado, yo qué sé, la L, la C, la T, la M y la ñ, ¿vale? Son 5 piezas. ¿Qué significa esto? Que como es un número impar, tendremos que ejecutar el algoritmo de paridad. Y si es un número par, el número de piezas que hemos ejecutado, pues nada, simplemente pues seguiremos con las aristas como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Entonces, cuando es un número impar de piezas las que hemos permutado, lo único que tendremos que hacer es, al acabar las esquinas, ejecutaremos D', L2, D, M2, D', L2, D, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque el algoritmo de OP tiene unos efectos secundarios que lo que hacen son intercambiar estas dos aristas de aquí. Entonces por eso, pues si hemos hecho un número impar de veces el algoritmo de OP, nos quedarán estas dos intercambiadas y por eso tendremos que ejecutar D', L2D, M2, D', L2D y ya estará solucionado.